Hola, en este vídeo vamos a ver un tipo de transformación geométrica denominado homotecia. En primer lugar, vamos a recordar qué es una transformación geométrica. Una transformación geométrica puede definirse como una operación geométrica que, mediante un conjunto de reglas, van a transformar o convertir una figura A, también denominada figura original, en una nueva figura A', también denominada figura homóloga o transformada. ¿De acuerdo? Entonces, en la figura A' pueden variar tanto posición, como la orientación, como las dimensiones, e incluso puede variar su forma. ¿De acuerdo? Existen principalmente dos tipos de transformaciones geométricas. Las transformaciones anamórficas, en las que varía la forma de la figura transformada con respecto a la original, y las transformaciones isomórficas, en las que la forma de la figura final es igual a la figura original. En este caso, las dos figuras van a ser semejantes, ¿de acuerdo? La homotecia se va a englobar dentro de las transformaciones isomórficas. Bueno, en esta figura podemos ver un poco cómo funciona la homotecia. Entonces, en primer lugar, decir que la homotecia depende de dos parámetros. Uno va a ser un punto, este de aquí, que se va a denominar centro de la homotecia. Mientras que el otro parámetro va a ser una constante, K, denominada razón de la homotecia. Entonces, el centro de la homotecia es el punto alrededor del cual se van a modificar las dimensiones del objeto original y del objeto transformado, homotético. Entonces, dos puntos homotéticos, por ejemplo, el punto A y su transformado A', van a estar alineados siempre con el centro de la homotecia. ¿De acuerdo? Es el único punto que cumple esa condición. Además, si hacemos el transformado del centro de la homotecia, va a coincidir ahí exactamente. Esto en transformaciones geométricas se denomina punto doble. O sea, en cualquier homotecia, el único punto doble es el centro de la homotecia. Salvo en algún caso especial en el que todos los puntos son dobles, pero lo que sí es seguro es que en cualquier homotecia, el centro de la homotecia es un punto doble. Entonces, ¿cómo hallamos la figura homotética? Pues simplemente lo primero es, de cada punto de la figura original, unirlo con el centro de la homotecia y ahí en esa recta va a estar el punto homotético. Y además de eso, tenemos que tener en cuenta que al ser semejantes, la figura homotética y la figura original, sus dimensiones van a estar relacionadas de la siguiente manera. O sea, la razón de la homotecia va a ser igual a la razón de la semejanza o la razón de la proporcionalidad entre las dos figuras. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si hacemos la razón, por ejemplo, entre la longitud de la figura homotética y la longitud de la figura original, o sea, L' entre L' va a ser igual a la razón de la homotecia. Esto funciona para cualquier magnitud que cojamos, tanto en la figura homotética como en la figura original. Entonces, además de eso, se cumple que si nosotros dividimos o hacemos la razón entre la distancia desde el centro de la homotecia hasta el punto A' y la distancia desde el centro de la homotecia hasta el punto A, esa razón también va a ser igual a la razón de la homotecia. ¿De acuerdo? Desarrollando un poco esta fórmula, nos quedaría que la distancia desde O hasta cualquier punto homotético va a ser igual a la razón de la homotecia por la distancia desde O centro de la homotecia, hasta el punto original, la figura original. Esta fórmula se va a emplear para hallar la figura homotética, como veremos en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Entonces, la homotecia funciona de forma muy sencilla. Simplemente lo voy a explicar con esta figura. Vamos a tomar, por ejemplo, un punto de la figura, el punto A. Entonces, la transformada del punto A va a estar alineada con otro punto
que se denomina centro de la homotecia. Es uno de los parámetros de la homotecia. ¿De acuerdo? La homotecia tiene dos parámetros, el centro de la homotecia y la razón de la homotecia, que lo explicaré qué es. Entonces simplemente va a estar alineada con, o sea, el centro de la homotecia, vamos a llamar OS1 a esta homotecia. Si alineamos con el punto A, por aquí va a estar el punto, por aquí, A'. Entonces, ¿dónde está el punto A'? Pues se trata de una transformación por proporcionalidad. Entonces, la distancia entre el centro de la homotecia y los puntos de la figura original y el centro de la homotecia y los puntos de la figura transformada tienen que ser proporcionales, ¿vale? Tiene que haber una proporción. Entonces, la razón de la proporcionalidad va a ser la razón de la homotecia, es decir, este coeficiente K. Entonces, vamos a ver, desde O hasta A' debe ser igual a K, en este caso K1, por OA. Esa sería la fórmula que siempre tenéis que utilizar al hacer una homotecia. ¿De acuerdo? En este caso, K1 va a ser 5 medios. Para encontrar el homotético del punto A, medimos desde O hasta A' y más o menos nos da unos, vamos a poner 59 milímetros, ¿vale? Entonces hay que multiplicar por 59 milímetros. O A', OS1 en este caso, OS1A va a ser 59 milímetros. Si multiplicamos por la razón de la homotecia, 5 medios nos va a dar OS1A'. Entonces, esta operación la podéis hacer, nos salen más o menos aproximadamente 148 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente desde OS1 hasta A' hay unos 148 milímetros. Vamos ahí más o menos 148, más o menos por ahí. Y ahí vamos a tener el punto A'. ¿De acuerdo? Entonces el resto de puntos se puede hallar igual, ¿vale? Hay una forma más fácil de hacerlo, más simplificada, que es basándonos en una de las propiedades de la homotecia. El punto B estará ahí y B' se puede obtener de la misma forma o, como hemos dicho antes, basándonos en una de las propiedades, es que dos rectas homotéticas van a ser paralelas siempre, ¿de acuerdo? Entonces, la recta que pasa por AB va a ser paralela a la recta que pasa por A'B'. ¿De acuerdo? Me hago una paralela, así. Ahí tengo el punto B', ¿de acuerdo? Esta recta va a ser paralela a esta. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con este punto de aquí. Vamos a llamar al centro de este arco de circunferencia C y estos dos puntos 1 y 2. Entonces, si quiero hallar dónde está, por ejemplo, el homotético del punto C, lo podría hallar más o menos así. Vamos a hacerlo como antes, para que veáis otra vez. Desde O sub 1 hasta C' va a haber igual a K sub 1, la razón de la homotecia, por la distancia OC. Si yo mido O sub 1C, si yo mido O sub 1C, más o menos me van a salir unos 45 milímetros más o menos. Entonces va a ser 5 medios por 45 milímetros. Si hacéis esa operación, es decir, multiplicáis por 5 medios o por 2,5, me van a quedar aproximadamente unos 113 milímetros. Es decir, desde OS1 hasta C' va a haber más o menos 113 milímetros. Más o menos sería por ahí. Ahí va a estar más o menos el punto C'. ¿De acuerdo? ¿Dónde estará el punto 1? Pues simplemente unimos OS1 con el punto 1 para llegar al punto 1' y hacemos una paralela. Esta recta, la recta que pasa por 1B. Vamos a ver. Alineando aquí más o menos. Esta sería
la paralela, ¿vale? Y ahí estaría el punto 1'. Lo mismo pasa con 2. Si queremos hacer el homotético del punto 2, bueno, podemos hacerlo primero trazando el arco. O sea, este radio, si hace hasta 1, va a quedar más grande. ¿Cuánto más grande? Pues 5 medios, 2,5 veces más grande. Entonces, pinchando en C' y radio hasta 1, hacemos este arco de aquí, ¿de acuerdo? Vale, y para hallar el homotético del punto 2 no tendríamos más que unir OSU1 con 2 y prolongar. Quedado un poco corto, pues prolongo un poquillo más este arco y ya está. Sería hasta ahí. Ese sería el punto 2'. Ya tengo mi figura homotética, ¿de acuerdo? Voy a repasarlo un poquito para que se vea mejor. Sería más o menos tal que así. Partido en 2, así. Segmento 1', y el segmento AB, ¿de acuerdo? Esta sería la figura homotética, que si me lo medís, todas sus dimensiones son 5 medios veces más grandes que la figura original, es decir, 2,5 veces más grandes, ¿de acuerdo? Aquí he puesto una segunda homotecia. Sería una homotecia que tiene su centro de homotecia en el punto sub2 y su razón de homotecia sería menos 3/4. ¿De acuerdo? Al tener un signo negativo, significa, estamos hablando de una homotecia inversa, ¿vale? Si la homotecia tiene signo positivo, se denomina homotecia directa. La homotecia directa, las dos figuras van a estar del mismo lado del centro de la homotecia. Y la homotecia inversa a lados contrarios, ¿de acuerdo? Lados opuestos. Entonces, cuando la razón de la homotecia, como en este caso es menor que 1, ¿vale? 3/4 más o menos es 0,75, pues la figura homotética o la figura transformada va a ser más pequeña que la original, a diferencia de antes en el que 5 medios es 2,5, es mayor que 1, la figura va a ser más grande que la original, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se haría la homotética de esta figura? Pues simplemente lo mismo que antes. El homotético del punto A, unimos A al centro de la homotecia y prolongamos, va a estar para este lado ahora. Y la distancia va a ser, vamos a llamarle A segunda. Entonces, desde O hasta A segunda va a ser igual, perdón, desde O sub 2 hasta A segunda va a ser igual a K sub 2 por OA. O sub 2A, perdón. Entonces medimos ahí y nos sale más o menos unos 87 milímetros, ¿de acuerdo? Sería menos 3/4 por 87 milímetros. Si hacemos esa operación, 87 por 3/4 nos sale unos 65 milímetros. Esto nos sale 65 milímetros. Entonces el punto homotético de A estaría a 67 milímetros, más o menos por aquí. Perdón, a 65 milímetros, más o menos por aquí. Pero del lado opuesto, ¿de acuerdo? Aquí estaría A'. Entonces podéis seguir haciendo todos los puntos y halláis la figura homotética, ¿de acuerdo? En este lado. Funciona exactamente igual.